Hola, hola, estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra, en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Estamos en la semana 27, día 3, y vamos a platicar de Segunda de Crónicas del 13 al 18. Bueno, pues Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, que llegues a nuestro corazón y nuestro corazón sea transformado. Háblanos, Espíritu Santo, eso que tú tienes para nosotros. Háblanos directamente al corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Rita. Bendiciones. Bueno, pues segunda de Crónicas 13 dice: a los 18 años el rey Jeroboam, del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micayas, hija de Uriel de Gaba, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó la batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Samaraim, que estaba en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Voy a hacer una pausa. Creo que para estas alturas, si has seguido las lecturas, sabrás bien quién es Jeroboam y cómo sucedió todo esto, ¿verdad? Pero por si acaso, te voy a brevemente explicar. Bueno, recordemos que Dios le dio a David, ¿verdad?, el reinado sobre todo Israel y Judá. Y también le dio una promesa. Le dijo que no faltaría varón de su descendencia que reinara si seguían buscando a Dios, ¿verdad?, si no se apartaban de Dios. Resulta que cuando Salomón estuvo reinando, al principio hizo las cosas muy bien, hasta hizo el templo, cosas maravillosas, fue sabio, pero al final de los días de Salomón, recordemos que él se inclinó a otros dioses a causa de toda esa multitud de mujeres con las que él se casó o fue en concubinato, pues 1,000 mujeres en total. Entonces él se inclinó a otros dioses, pero Dios, por la misericordia de David, su padre, no le quitó el reino en los días de Salomón, sino que dijo que se lo quitaría hasta en los días de su hijo. Entonces el que después de Salomón reinó fue Roboam. Y Roboam, como todo hijo, pues digamos que no le hizo falta nada. Todo hijo que no tuvo que luchar por todo lo que habían tenido su abuelo y su padre, pues estaba inexperto, inmaduro, y perdió el reino. En ese tiempo fue cuando se levantó Jeroboam, que a Jeroboam le habían dado la promesa también de que a él le darían 10 tribus, ¿verdad?, de Israel. Y por cumplir la palabra que Dios le había dado a David, entonces le quedarían 2 tribus a la descendencia de David. Entonces, el único detalle fue que Jeroboam, cuando empezó a reinar, cuando tuvo estas 10 tribus a su cargo, le entró la codicia, la preocupación de que cuando fueran a adorar a Dios al templo, a Judá, pues se inclinarían y se irían, ¿verdad?, con el hijo o el nieto de David, que era Roboam, y entonces le pareció más fácil hacer unos becerros de oro y hacer que la gente cayera en idolatría. Esto fue aborrecible a los ojos de Dios. Entonces, ya que muere Roboam, ahora está reinando su hijo Abías, ¿verdad?, que viene siendo nieto de Salomón. Y este como que viene más decisivo. Este viene a recordarle a todo Israel pues que el reino le pertenece a David. Tal vez
ignorando o no queriendo reconocer que básicamente lo había perdido su abuelo Salomón por haberse apartado de Dios, de Jehová. Entonces, bueno, pues aquí está Abías tratando de convencer al pueblo de Israel de que regresen. Estamos en 2 de Crónicas 13. Bueno, dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses cuando pequeña. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas? ¿Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. He aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y aquí vamos a hacer una pausa. Bueno, ya sabemos que ahora no vivimos bajo el Antiguo Testamento, sino bajo la gracia de Jesús. Pero también sabemos que toda la palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Y sabemos que aún el Antiguo Testamento nos prepara. Antes las guerras eran guerras encarnizadas, guerras físicas, donde hombre con hombre tenía que luchar. Y clamaban a Dios y les ayudaba, aún en los momentos más difíciles, en los tiempos difíciles. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Nosotros también vivimos guerras espirituales. También tenemos muchas veces enemigos, tanto físicos como espirituales. Sobre todo, te vas a dar cuenta que hay veces que vas a tener enemigos y no vas a saber ni por qué. Y muchas veces solamente es porque tú llevas la presencia de Dios. Y va a haber gente a la que le vas a caer muy mal. Y que muchas veces te van a poner emboscadas. A veces en tu trabajo, a veces hasta donde estés sirviendo en la iglesia. Pues recordemos que la Biblia dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Entonces muchas veces te vas a ver en una situación donde tengas una emboscada, donde te pongan trampas, donde hablen tal vez mal de ti, donde quieran tu puesto, donde quieran tumbarte, donde quieran tu negocio, donde quieran lo que tú tienes. Mas yo quiero decirte algo.
así se levanten multitudes en tu contra, sean físicas o espirituales. Dice la Biblia, caerán 1000 y 10,000 más a ti, no te tocará. Abogado tienes y ese es Jesús. Hay veces que no es necesario ni siquiera que nosotros tengamos que defendernos. Hay veces simplemente si confiamos en Dios, oramos, clamamos a Él, no necesitamos salir a defendernos. Es Jesús quien nos defiende, Él es nuestro abogado. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que Judá estaba sitiado, ¿verdad?, por delante y por atrás, le habían puesto una emboscada. Mientras ellos eran 400,000, los otros eran el doble, 800,000. Como tú sabrás, hay una gran diferencia de 400,000 a 800,000. Sin embargo, dice que cuando miró Judá que tenían batalla por delante y por la espalda, ¿qué hicieron? Clamar a Jehová. Eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando veamos la situación difícil. Cuando veamos que es imposible salir adelante en esa negociación, en ese contrato, en el trabajo, en la oficina, en esas ventas, en esos resultados. Bueno, yo no sé, ¿verdad?, a qué te dediques, lo que hagas, pero puedes aplicar esta palabra en ello. Cuando estés pasando por tiempos difíciles, cuando digas, siento que no puedo más. Entonces, dice su palabra, clama a mí que yo te responderé. Entonces puedes hacer justamente lo que ellos, ¿verdad?, clamaron a Jehová, tocaron trompetas. Es tan difícil adorar a Dios en los tiempos de dificultad. Es bien fácil cuando andamos contentos, cuando todo es paz, cuando todo está funcionando, poner una alabanza y adorar a Dios, poder venir y sentarte y decirle, ay, Espíritu Santo, y comenzar a adorarlo. Lo complicado es cuando estamos pasando esos tiempos tan difíciles, que sentimos que ya no podemos más, que el dolor sigue aumentando, que las fuerzas ya no nos alcanzan, que tal vez la situación en el matrimonio está terrible, en el trabajo, bueno, cuando ya sientes que no puedes más, y que te digan, toca trompeta, adora, alaba. Es más, que el Espíritu Santo te diga, quiero que dances para mí, quiero que me adores, quiero que me alabes con todo tu corazón. Y nosotros diríamos, sí, sí, Señor, pero es que esta situación me tiene atormentada. Pero es ahí cuando tenemos que tocar trompeta y alabar al Señor y decirle, bueno, Señor, yo confío en ti. Dice, entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que justo en ese momento donde nosotros tal vez le clamamos a Dios y le decimos, Señor, yo aquí te entrego todo y aquí me voy a gozar en tu presencia y te voy a alabar y te voy a adorar y voy a confiar en ti. Entonces ahí, cuando nosotros le decimos, aquí te lo entrego, yo no lo voy a poder hacer, está fuera de mi alcance el sanar mi cuerpo cuando está tan enfermo. Está a veces fuera de tu alcance el poder restaurar ese matrimonio con alguien que no quiere que sea restaurado. A veces está fuera de tu alcance esa situación con tus hijos. Pero sabes, dice aquí que Dios desbarató a Jeroboam con todo Israel, de Abías y de Judá. Dice, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Muchas de las cosas que nosotros podemos estar viviendo son ataques espirituales. Y hay veces que estamos con la cabeza como si fuéramos una tortuga metidas en el caparazón.
cuando el Señor no quiere eso. Cuando quiere que saquemos la cabeza para que veamos la victoria y cómo Él desbarata a nuestros enemigos espirituales. Cómo Él nos da la victoria ante esas injusticias, ante aquello que nosotros decimos, ya no puedo más. Bueno, dice, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. ¿Te das cuenta que ellos eran 400,000 contra 800,000 y murieron 500,000? O sea que murieron más, ¿verdad? De los que eran cada uno. No solo mató tal vez al que estaba enfrente, sino a más. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué vencieron? ¿Por qué prevalecieron? ¿Por qué salieron triunfantes? Porque se apoyaban en Jehová. Si ellos no se hubieran apoyado en Jehová, si no hubieran buscado el rostro de Dios, nunca hubieran podido en una emboscada donde era el doble de personas que ellos. Bueno, dice, y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel y sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Esta parte es importante, dice, no solamente que Jeroboam era su enemigo, que había puesto emboscada, que había venido con el doble de hombres, sino que dice que nunca más tuvo poder en los días de Abías. Algunas veces nosotros podemos estar luchando con algo, ¿verdad? Con algo espiritual que no se quiere ir, que no se quiere ir, que no se quiere ir, que no se quiere ir. Pero cuando Dios nos da la victoria, dice que eso nunca más va a tener poder sobre nosotros. Puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna adicción, puede ser algún problema con el esposo, con los hijos. Algo que nosotros mismos a veces nos cuesta tanto entregar, cambiarlo. Hay cosas en lo espiritual y en lo físico que hay veces nos cuesta tanto trabajo cambiarlo, pero una vez que se lo entregamos a Dios, eso ya no tendrá poder sobre nosotros. Dice, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Saben? Si me han escuchado algunas veces, yo les digo que es bien importante que nosotros oremos por nuestros presidentes, por las autoridades, por aquellos que tienen puesto de eminencia, porque cuando el que está a la cabeza hace lo bueno delante de Dios, todo el país es bendecido. Pero cuando aquel está haciendo lo malo, está metido en temas de hechicería, de ocultismo, está pactando al país o al estado que está gobernando, entonces el estado o el país completo está sufriendo. Podemos ver países completos, ¿verdad?, que han pasado a la miseria porque tal vez sus gobernantes o sus presidentes entregaron el país para tener poder. Entonces también aquí, ¿verdad?, dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y esto qué hizo? Que hubiera sosiego, que hubiera paz en el país. Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Entonces, ¿será importante la idolatría en un país? ¿Será que afecta que un país completo sea idólatra, que adore imágenes? ¿Eso traerá maldición? Claro que lo trae. Por eso
Esos reyes, cuando empezaban a gobernar y querían hacer lo bueno delante de Dios, lo primero que empezaban a hacer era quitar la idolatría. Bueno, y se destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Saben qué bendiciones cuando en un país, creo que ya casi ninguno, cuando en un país se reconoce a Dios? Cuando tienen la Biblia como algo sagrado, ese país es bendecido. Pero cuando a causa de algunos presidentes ese país decide ser laico, no hablar de Dios, tener por poco la Biblia, la palabra de Dios, no se da cuenta la puerta que le abre al enemigo. Porque mientras por un lado, ¿verdad?, dicen no a Dios, por el otro lado, por medio de la música, de las redes, de la televisión, de todo lo que se mueve alrededor, muchas veces están enseñando cosas perversas. Y el país sufre. Dice, bueno, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusieren por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dice que había paz en la tierra, no había guerra contra él, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. La tierra es nuestra y podemos ponerle vallado para estar en paz. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. También en nuestra familia, en nuestra casa, Dios puede darnos paz. Dios puede permitirnos vivir en amor, en paz, tranquilos, sin pleitos, sin contiendas, sin estar en problemados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque buscamos a Jehová. Quiero decirte que no es lo mismo y jamás será lo mismo un matrimonio, un hogar sin Dios. Así como te hablo de un país, ¿verdad? Que no es lo mismo un país que ha desechado a Dios que un país que lo ha invitado. Así en tu hogar, nunca va a ser lo mismo un matrimonio con Dios que sin Dios. Un matrimonio sin Dios, te lo puedes imaginar, los pleitos, los celos, las contiendas, las infidelidades. Cuando no está Dios, tampoco están esos valores de la fidelidad, del respeto, de hablarnos bien, de amarnos. Cuando el Espíritu Santo no existe en casa, ¿quién te va a redarguir al corazón? ¿Quién te va a decir lo que estás haciendo mal? ¿Quién va a corregir tu camino? ¿Quién te ayudará a corregir la dirección de tus hijos? Pero cuando el Espíritu Santo mora en tu casa, cuando tú lo has invitado, aun cuando tu esposa o tu esposo todavía no conozcan del Señor. Sí, pero hay alguien que está santificando la casa. Hay alguien que constantemente está invitando al Espíritu Santo. Hay alguien que está en oración. Hay alguien prudente. Y muchas veces para pelear se requieren dos. Así que tú y yo estemos buscando a Dios es una gran bendición para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra casa. Pues dice su palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Dice en alguna otra parte,
mi casa y yo serviremos a Jehová. Son promesas. Así que si tenemos a Dios, tenemos esa bendición. Dice aquí, la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Cómo fueron? Prosperados. Dios también quiere prosperarte. Dios también quiere bendecirte. Tuvo también Asa ejército que tenía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Ahora, que yo te diga que Dios te va a dar paz, no significa que no va a haber ya ningún problema. Yo no te quiero mentir diciéndote que es que una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, los problemas ya no existen. Eso sería una mentira. La diferencia es que podemos seguir teniendo paz en medio de la tormenta y aún disfrutar en el proceso que se resuelven las cosas. Podemos disfrutar el ver como Dios nos ayuda para que muchas veces resolvamos las cosas, o como muchas veces podemos ver la gloria de Dios resolviendo aquellas situaciones que vienen en contra nuestra y que Él las resuelve. Pues aquí dice que tenían paz por todas partes, más sin embargo, dice que salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Yo quiero que tú tomes esta palabra para ti, Segunda de Crónicas 14, 11. Para que cuando estés atravesando una batalla fuerte, recuerdes que para Dios no es imposible ayudarte. Que Dios puede ayudar a los que están en puestos de eminencia y son poderosos y adinerados, pero también puede ayudar a aquellos que ya no tienen fuerzas. Por eso dice su palabra, diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado. Él es quien pelea las batallas por nosotras. Y aunque hace algunos días me decía una amiga que quiero mucho, que es pastora, me decía, hermanita, es que hay peleas que nosotros vamos a pelear, pero son las más pequeñitas. Y hay otras guerras espirituales que Dios las va a pelear por nosotros y que nosotros solo vamos a ver cómo las pelea. Y me recordaba, ¿no? En el reino de los cielos hay violencia. Hay una gran lucha que nosotros a veces no podemos verla, pero que percibimos algo pequeñito, ¿verdad? Entonces, esta es una de esas batallas que Él pelea por nosotros. Dice aquí, ¿verdad? Que le dijo, tú lo mismo ayudas al poderoso que el que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Perdón. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Aquí no dice que Asa metió la mano, que metió gente, que hizo cosas. No. Aquí dice que frente a él, ¿verdad? Jehová deshizo a los etíopes. Que Jehová deshizo a los etíopes.
Y Asa, permíteme. Y Asa y el pueblo que con él estaba. Me llegó un invitado. Dice, y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron. Ay, voy a tener que hacer una pausa, una disculpa. ¿Qué hace, papá? Perdón, ya de regreso. Bueno, de pronto, mientras estaba leyendo, ¿verdad? Se acercó mi pequeñín y pensé que tal vez no iba a poder continuar, pero, ¿sabes? Me recuerda que debemos disfrutar y aprovechar nuestra familia, los pequeños detalles, los pequeños momentos, en todo tiempo, ¿no? Así que aún cuando sintamos que tenemos un ejército en contra, cuando sintamos que tenemos estrés, trabajo, preocupaciones, tantas cosas, tenemos que levantar nuestra mirada y recordar las bendiciones que tenemos. Y pedirle a Dios que nos dé ese tiempo también para disfrutar con nuestra familia. Bueno, dice por aquí, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Es decir, hay veces que nosotros podemos pensar que hay situaciones tan difíciles en contra nuestra que no vamos a poder, que nos sentimos pequeños, que nos sentimos débiles, que nos sentimos que no tenemos fuerza. Pero si confiamos en Jehová, no solamente nos va a dar la victoria, no solamente va a pelear esa batalla por nosotros, sino que como normalmente dicen, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, y aunque no es bíblico, ¿verdad? Pero aquí lo podemos ver. No solamente no fueron muertos o despedazados por los etíopes, sino que salieron victoriosos y adinerados, con ganancias, con mucho ganado, con riquezas. Muchas veces después de cosas tan difíciles podemos ver la mano de Dios con sus grandes bendiciones. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y este pequeño párrafo, este pequeño versículo, tiene algo muy poderoso. Dice: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Muchas veces a las personas nos encanta, nos fascina escuchar las bendiciones. Nos gusta mucho
que nos profeticen cosas buenas, pero a veces no queremos compromiso. Solo queremos que Dios esté con nosotros, pero a veces cuando se trata de nosotros estar con Dios, ahí es donde existe el problema. Y aquí dice que Él prometió, ¿verdad? Dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Quiero estas bendiciones de las que me estás hablando, ¿verdad? Quiero que cuando el estrés y la batalla y todo esté en contra mía, Dios esté conmigo. Pues Dios también quiere que estemos con Él. No solo en los momentos difíciles, no solamente cuando estemos pasando por una enfermedad, por una escasez, por un problema, por una dificultad. No solamente en ese momento Él quiere que le clamemos. Él quiere que seamos sus amigos incondicionales, que le busquemos en todo tiempo. Que también cuando tengamos una fiesta, cuando tengamos un momento de alegría, un momento de descanso, también le podamos decir, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Señor, te invito a mi casa en este momento cuando no hay ni problema. Quiero que seas mi mejor amigo, quiero que seas mi invitado especial. Ya sabemos que su palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Ya sabemos que Él ve un corazón sincero, que cuando nosotros le clamamos con todo nuestro corazón, Él viene. Y muchas veces, aunque nosotros nos hayamos portado súper mal, por experiencia te lo digo, nosotros le mandamos llamar y Él viene. Pero que Él te dé la promesa de decir, estaré contigo siempre. Él anhela que tú también estés con Él siempre. Dice, si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Hay una palabra ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que dice, mejor te hubiera sido no haberme conocido, que haberme conocido y haberme dejado. Que si nosotros le estamos invitando a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, no nos apartemos de Él. No lo cambiemos por una distracción, por una persona. Nada ni nadie valen tanto la pena como para dejar a Dios. Mas si le dejares, Él también nos dejará. Muchos días ha estado Israel. Voy a hacer otra pausa. Hay veces nos preguntamos, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo, una vez que hemos sido sellados con Él, no nos deja. Que Él es fiel, que Él es incondicional con nosotros. Pero muchas veces abrimos la puerta al pecado y vemos las consecuencias. Y muchas veces en su misericordia, hay veces hasta el final de nuestros días, Él vuelve a tocar nuestro corazón para que no nos perdamos. Pero ¿para qué vivir las consecuencias del pecado cuando es tan hermosa y tan satisfactoria la vida al lado de Jesús y su Espíritu Santo? Bueno, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Es decir, lo mismo es, ¿verdad? Yo te decía, una familia sin Dios. Imagínate los pleitos, las contiendas, los celos, las infidelidades, las cosas tan terribles que van a pasar. Ahora imagínatelo en una ciudad o en un país completo, sin Dios, llenos de idolatría, llenos de hechicería, los robos, los asesinatos, los abusos, por no decirte más palabras tristes. Terrible. ¿Por qué? ¿Qué somos sin Dios? Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa
las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y esto quiero decirte, a este rey ha venido un profeta a hablarle, ¿verdad? Que no se aparte de Dios, que si están con Dios, Él va a estar con ellos, que si le buscan, Él va a ser hallado. Y hay veces las palabras de la Biblia, las palabras que alguien te da, son duras. Es duro que yo venga y te diga, no busques a Dios solamente cuando lo necesitas. No busques a Dios solamente cuando estés estresado, cuando necesites que te eche la mano. Búscalo siempre. Puede ser hasta incómodo que te lo diga, pero tienes de dos. Cierras tus oídos y cambias el canal y ya. O dejas que esta palabra transforme tu corazón. Y vienes y le pides al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Yo sí quiero seguirte. Yo sí quiero buscarte con mi corazón. Yo sí quiero cambiar. Porque la palabra de Dios es para eso. Y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que si yo te hablo de idolatría que a Dios no le agrada, tú tienes de dos. Dejar de escucharme y no volver a escuchar mis videos. O agarrar esa idolatría y echarla fuera. Pero voy a decirte algo, si tú decides echar esa idolatría fuera, también van a salir muchas de las maldiciones que te perseguían. Y vas a traer la bendición a tu casa. La palabra de Dios es para eso, para cambiarnos, para transformarnos. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos forasteros de Efraín, de Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y con toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hay veces pensamos que venir a los pies de Cristo, cuando te empiezan tal vez a invitar a alguna iglesia o a buscar a Dios, solo pensamos como si fuera una lista de reglas y de cosas que ya no vamos a poder hacer. Pero la verdad es que lo que no hemos entendido a veces es que no es que alguien vaya a venir a darte una lista de cosas que debes dejar de hacer, sino que conforme vamos conociendo la palabra y el Espíritu Santo va llenando nuestro corazón, nosotros nos vamos dando cuenta de que hay muchas cosas que antes hacíamos, que no solo daña a otros, sino a nosotros mismos. Y nuestro corazón va siendo transformado y va siendo limpiado. Y pues sí, muchas de las cosas que se van, pues tal vez a veces son algunas adicciones, el enojo, la ira, el pleito, la contienda, el hablar mal, el estar todo el tiempo amargado o enojado. Y sabes, en su lugar llega la paz, el gozo, la alegría, la llenura de Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Tenemos grandes fiestas. Hay veces tú puedes decir, pero pues es que a mí me encanta ir a los bailes y a los conciertos. ¿Y qué tal si yo te dijera que también en el templo puedes danzar, adorar a Dios, y que la llenura, lo que tú vas a sentir en ese lugar no va a tener comparación a lo que antes sentías? El adorar a Dios, el danzar a Dios, el cantar a Dios, trae algo que te llena, y que muchas veces no solo te llena, sino que mientras estás
orando, adorando a Dios, está siendo libre, está siendo sanado, está siendo restaurado. No te puedo decir que todas las personas que vas a encontrar en una iglesia van a ser personas, wow. No, porque hay dos palabras que tenemos que considerar. La primera es que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Entonces muchas veces te vas a topar con la cizaña antes que con el trigo. Y eso duele. Y muchas otras veces pues te vas a encontrar gente como tú y como yo, que no somos perfectos para nada y que solo estamos ahí en ese proceso de cambio y de transformación. Pero vale la pena buscar a Dios. Vale la pena poner nuestra mirada en Él y no en el mundo. Bueno, dice, y aún a Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Va a haber cosas que aún nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras generaciones nos enseñaron como algo bueno. Y no significa que los deshonremos o que les hablemos mal, pero sí que entendamos que hay cosas, ¿verdad?, que vienen de generaciones que no son buenas para nosotros. Con todo esto, todos los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Es decir, 35 años tranquilo, en paz, en bendición. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaban en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió, Ben-Hadad con el rey Asa, y envió capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de eso, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Quiero decirte algo. Muchas veces venimos al Señor, nos enamoramos, le empezamos a creer, empezamos a buscarle, pero los años pasan y nos acostumbramos a simplemente ser cristianos, a simplemente tener una religión, acudir a la iglesia. Y como tenemos paz, como estamos tranquilos, como Dios ha limpiado, ¿verdad?, todo lo que tenemos. Pero de pronto a veces viene una prueba o viene algo en nuestra vida y el Señor quiere ver que nuestro corazón sigue siendo un corazón fiel.
que aún seguimos confiando en Él, que aún le seguimos creyendo a Él, que aún lo vamos a buscar a Él antes, ¿verdad?, que ir a buscar algún otro tipo de ayuda. Así que este hombre, ¿verdad?, que había visto la mano de Dios poderosamente y que ahora por 35 años había estado en paz, cometió un error en no buscar a Dios. Y sabes, peor aún, muchas veces cuando ya tenemos muchos años en el camino, corremos el riesgo de volvernos orgullosos. Y cuando alguien más quiere venir a darnos una palabra de parte de Dios de algo que está notando, el orgullo. Si soy pastor, si soy pastora, si soy líder, si yo. Y dice la Biblia, así como dice, diga el débil, fuerte soy. También dice el que se sienta firme, mire que no caiga. Ahí corremos ese riesgo, ¿verdad? Que cuando ya tenemos mucho en el Señor, que cuando ya tenemos por costumbre ir los miércoles y los domingos y servir en la iglesia, ahí el enemigo puede entrar también en nuestra mente y formar una fortaleza y hacerte sentir que eres importante, que eres grande, y no aceptar consejo. Y hay veces cuando ese consejo llega es porque ya el Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha estado hablando y te ha estado hablando. Sabes que hay personas que están sirviendo al Señor, que empezaron en el primer amor, enamorados de Dios, pero que de pronto el Espíritu Santo ya ni les habla. ¿Por qué? Porque se encerraron tanto en sus propios juicios, en sus propios criterios, y ni siquiera se han dado cuenta que el Espíritu Santo ya no les habla. Y esto es lo que podemos ver que le estaba pasando a este rey. Tuvo que venir un profeta a decirle, te equivocaste, no buscaste a Dios, antes sacaste todo del templo de Dios para dárselo a un rey. Pusiste tu confianza en el hombre. Y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre en lugar de confiar en Dios. Y todavía cuando vienen a darle la palabra, en lugar de venir a arrodillarse, a clamar al Señor y decirle, perdóname, me equivoqué, cámbiame, se llena de orgullo, se encoleriza y mete a la cárcel. Sabes que muchas veces Dios puede a veces darnos palabra para alguien más y mostrarnos algo que está pasando con un siervo que ya lleva años, pero que muchas veces no nos queremos ni atrever a decírselo porque sabemos que no lo va a tomar a bien. Sabemos que el orgullo va a ser más fuerte que la palabra que viene de parte de Dios. Y tal vez esta palabra específicamente que estamos dando sea para alguien en especial. Alguien que no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo le ha dejado de hablar a causa de su mucho orgullo, a causa de sentirse un gran siervo o una gran sierva de Dios, que está haciendo las cosas conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Bueno, entonces dice, oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, quiero decirte algo importante. ¿Es malo que si nosotros nos enfermamos busquemos a los médicos? No, Dios creó la ciencia. Muchas veces, ¿verdad?
A Dios no lo limitamos. Dios, así como puede sanarnos por medio de una oración, por medio de su palabra, cuando lo estamos adorando, también puede usar la ciencia, los médicos y sanarnos. Pero si aquí hace énfasis especial, ¿verdad?, en que enfermó gravemente y que no buscó a Dios, sino a los médicos. Es que hay muchas posibilidades que si hubiera buscado a Dios, él hubiera sido sano. Pues dice aquí, ¿verdad? No buscó a Jehová. Entonces quiere decir que él seguía en ese sentir de ya no buscar a Dios en los tiempos difíciles, sino buscar la ayuda del hombre. Y quiero decirte que los médicos son muy buenos, la ciencia es muy buena, pero no hay un mejor médico que Dios, que aquel que te formó en el vientre de tu madre, que te creó, que sabe lo que necesitas, que sabe lo que tienes, el dueño de la vida. Él puede alargar nuestros días de vida con una oración. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó el corazón en los caminos de Jehová. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Punto número 1, que él buscó al Dios de su padre, que anduvo en sus mandamientos. Y dice que eso hizo que Jehová confirmara el reino. Pero también dice que Dios usó, ¿verdad?, a todo Judá para que él tuviera riquezas, gloria y abundancia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Hay veces, ¿verdad?, que puedes estar pasando por una escasez tremenda, por pobreza, por enfermedad, por cosas muy difíciles. Pero no es la voluntad de Dios que te quedes así. No es la voluntad de Dios que toda tu vida vivas así. ¿Qué padre va a desear eso para sus hijos? Búscale con todo tu corazón y Él pondrá los medios para que salgas adelante. No lo busques por su riqueza, no lo busques por lo que Él te puede dar. Dice su palabra, pedid y os daré. La verdad es que si nosotros le pedimos algo, Él nos ama tanto y muchas veces concede hasta los anhelos de nuestro corazón. Pero a Él le agrada un corazón sincero. Él sabe quién de nosotros le buscamos por interés, porque queremos algo económico o porque de verdad le amamos. Pero Él dice aquí, ¿verdad?, que para este hombre que estaba buscando hacer las cosas conforme a su voluntad, dice que le dio riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Como puedes ver, es muy importante el enseñar la palabra de Dios. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no osaron en hacer guerra contra Josafat.
algo que tenemos que aprender de este versículo, que dice, enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y después de esto, después de que habla de que el pueblo es enseñado, dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. En lo espiritual, ¿de qué sirve que lleves 30 años en el Evangelio si no conoces la palabra de Dios? Al enemigo tú no lo vas a amedrentar con nada más, ay, te reprendo. Tú no lo vas a amedrentar como tenían por costumbre algunas personas, diciéndole malas palabras para que se vaya. Jesús nos enseñó la forma. Cuando Satanás fue al desierto a tentar a Jesús, Satanás utilizó la palabra. Es decir, Satanás conoce la palabra muchas veces más que los hijos de Dios. Qué triste. ¿Y cómo le contestó Jesús? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. ¿Sabes qué le atemoriza a Satanás? Que tú y yo conozcamos la palabra, que tú y yo conozcamos la verdad, que tú y yo podamos defendernos, porque difícilmente podemos ser engañados. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que el pueblo de allá de afuera, dice mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros. Perece por falta de conocimiento. No nos conformemos a una prédica a la semana. No nos conformemos con el pan que Dios le está dando a alguien más para compartirnoslo. Es bueno, es necesario. A tu pastor Dios le da ese pan para que te lo comparta. Pero ¿por qué te quedarías con solo el pan del domingo, cuando todos los días el Espíritu Santo puede darte también pan a ti? Danos hoy nuestro pan de cada día. La palabra de Dios, es ese pan espiritual. Todos los días nosotros necesitamos la palabra. Todos los días nosotros necesitamos ese conocimiento, porque créeme, el enemigo va a venir a derribarte, a tumbarte, a querer acabar con tu matrimonio, con tu familia, con tus creencias. Justo alguien quería compartirme en estos días una doctrina errónea. Sin embargo, vi su frustración cuando con cada palabra que quería convencerme acerca de una religión, yo le hablaba de la palabra, lo que dice sobre el Espíritu Santo. Pero si nosotros no conocemos la palabra, podemos ser engañados. Dice la Biblia que el diablo se va a vestir como ángel de luz. Dice que va a tratar de engañar, aún si le es posible, a los elegidos. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos la palabra. Y ese pavor va a caer sobre el enemigo. Vas a ver, antes de quererse meter contigo, conoce la palabra. Sabe lo que tiene derecho. Sabe que me puede echar fuera. Sabe que me puede atar. Sabe que la sangre de Cristo tiene poder. Sabe que Jesús le dijo, te he dado poder, te he dado autoridad para echar fuera demonios, para liberar cautivos, para sanar enfermos. Cuidado. Cuidado, van a decir con aquellos que sí conocen la palabra. Entonces dice, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos,
según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Admas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Voy a tener que hacer una pausa. Muy Perdón. Bueno. Bueno, y dice por aquí, ¿verdad?, que iba Josafat engrandeciéndose mucho y que edificó Judá y fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y después, bueno, dice que tuvo 300,000 hombres muy esforzados. Dice que tenía un jefe, Joanán. Este era jefe de 280,000. Tras él, Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido voluntariamente a Jehová. Con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Y tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Dios. Dice, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él... No, perdón, no pude evitar mi desánimo, aunque ya lo había leído, ¿verdad? Pero todo iba tan perfecto. Pero si recordarán quién es Acab, el rey que estaba en Israel. Bueno, dice, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese contra Ramot de Galad, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Porque recordemos que en Israel había mucho profeta que era de otros dioses que no eran dioses, o que algunos se hacían pasar por profetas de Jehová, pero que... Entonces por eso Josafat, que venía de Judá, dice, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Para que por medio de él
Preguntemos. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kena, se había hecho cuernos de hierro, y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Pausa. Es una gran responsabilidad ese don de profecía o profetizar, ¿verdad? De parte de Dios. Tiene un gran peso cuando alguien dice: y así te dice el Señor. Cuidado, ¿verdad? Cuando usamos esa palabra. Cuidado incluso cuando alguien nos habla y nos dice: así dice el Señor. Porque si así dice el Señor, y ese Señor que es el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ya debe haber estado hablando. Si el Señor dice, ¿verdad? Debe de ser una palabra conforme a la palabra de Dios. Nunca en contra. Nunca contra la palabra de Dios. Entonces, porque muchas veces hay personas que pueden manipular a otras. Porque así dice el Señor. Y no, así dices tú que dice el Señor. Y si la otra persona está tierna o es bebé espiritual, la puedes lastimar muchísimo. Entonces cuidado en las dos partes, ¿verdad? Cuidado cuando nosotros decimos: así dice el Señor. Cuidado que no vaya a ser que así decía. Y cuidado cuando escuchamos esa palabra, ¿verdad? Porque si la palabra viene de parte de Dios, aunque sea una palabra dura, va a redarguir nuestro corazón y lo va a transformar para bien. Pero cuando la palabra de Dios, que te están diciendo que viene de parte de Dios, es de parte del hombre, y tú la crees y la tomas, puede ser hasta una maldición, ¿verdad? Te voy a dar un breve ejemplo, sin decir nombres. Alguien me platicaba una vez cuando estaba muy, muy grave de salud, que llegó a visitarla una persona de autoridad. Cuando digo una persona de autoridad, es que era una persona que tenía a su cargo, ¿verdad? Un cargo importante. Y le dijo: Dios dice que vas a morir porque fuiste desobediente. Y por tu desobediencia morirás. Sí, solo que esta otra persona, aunque tenía una enfermedad terminal, también tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya le había dicho: no, yo te voy a levantar de esta enfermedad, yo te voy a sanar. Esta persona ya le había dicho a Dios: mira, te entrego mi casa, mi familia, si es mi tiempo que con esta enfermedad terminal yo me vaya, lo acepto. Pero el Espíritu Santo le decía: no. Entonces cuando esta persona llega a su casa y le dice: vas a morir por desobediente, así me dijo el Señor. Y ella dijo: pues no lo recibo, porque a mí el Espíritu Santo me ha dicho otra cosa. Bueno, aquella persona de autoridad se fue, y qué vergüenza, pero a la vez qué alegría, porque un poquito tiempo después Dios sanó a esta persona de una enfermedad
de 2 enfermedades incurables. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera tenido su fe bien puesta en Dios? Si el Espíritu Santo no le hubiera hablado, o si hubiera creído en lugar de creerle al Espíritu Santo la palabra que esta persona supuestamente de parte de Dios venía a decirle. Pues te dejas morir, porque ya la enfermedad terminal la tenía. Entonces es una gran responsabilidad hablar de parte de Dios. Y en este caso, como él, ¿verdad? Pues a veces también lo más fácil es profetizar solo cosas buenas. Hablar solo lo bueno, solo lo que al oído humano quiere oír. Que yo todo el tiempo te hable y te diga prosperidad y bendición y paz y gozo y alegría, me parece muy bien. Pero también cuando te tenga que decir alguna palabra dura, como que si sigues en medio de ese pecado, tal vez no la vayas a librar. Que vas a perderlo todo, que vas a perder tu hogar, tu matrimonio, tu familia, si sigues con ese amante. A eso sí no nos va a gustar. Pero hay veces tenemos que hablarlo. Porque si no lo hablamos, aquella persona va a perder todo. Podría perder lo más importante que puede llegar a obtener, la salvación. Entonces así estaba pasando en este tiempo. Todos, es el rey. Si Dios te da una palabra para alguien que tiene un puesto de eminencia, qué difícil llegar y decirle, apártate del pecado. Qué difícil decirle, sé que has entregado al país o al Estado por poder, y el Señor viene a decirte, arrepiéntete porque vas a perder tu salvación. Qué difícil sería decirle, perdón, te vas a pudrir en el infierno si no te arrepientes por ese pacto que tú hiciste para tener poder. Pero es más fácil decirle, bendiciones, Dios te sigue prosperando. Es que es difícil. Pero bueno, este hombre, por eso era alguien confiable, porque hablaba no lo que la gente quería oír, y aunque tenía el odio del rey de Israel, que decía, nunca me profetiza nada bueno. ¿Cómo le iba a profetizar algo bueno si siempre estaba metido en brujería con la esposa? ¿Qué le podía profetizar? Entonces dice que él dijo, pues yo voy a decir lo que Dios me diga, eso voy a hablar. El rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Pocas palabras, no quiero problemas, lo que te dicen ellos, eso haz. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenán, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo,
¿Por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Te acuerdas lo que acabo de platicarte? Hay veces que el Espíritu Santo le ha dejado de hablar a quienes eran sus siervos. Siguieron sirviendo, no se han dado cuenta que ya no está. Justamente le dice eso. ¿Por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y no te diste cuenta que estabas profetizando por tu boca. Y no te diste cuenta que ahora son tus palabras, tus sentimientos, tus emociones. Que hablas palabras que dices que son de parte de Dios. Pero hace tiempo que has dejado de tener intimidad con Dios. Aunque sigas guiando algunas de sus ovejas. Es triste cuando un líder, cuando un pastor, cuando alguien está llevando un grupo de ovejas y el Espíritu Santo ya no habla por medio de su boca. ¿Sabes por qué? Porque ahora todo se convertirá en manipulación. Y por más que trates de convencer a aquellas ovejas a que le hagan por aquí, a que le hagan por acá, no, porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ya no está contigo y no te has dado cuenta, qué triste. Pues así le dice este hombre, ¿verdad? ¿Por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, perdón, oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis ni con chico ni con grande, sino contra el rey de Israel. La muerte era para él. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Pues como dicen por ahí, ¿verdad? Algún dicho que cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no es, ni aunque te pongas. Por aquí él estaba como de incógnito, por ahí alguien nada más tiró un flechazo y fue y le cayó a él. Ya estaba dicho, ¿verdad?, que sería el día de su muerte. Pues hemos terminado con esta lectura del día de hoy y yo quisiera invitarte a hacer una oración. Sabemos que nadie sabemos el día ni la hora, ¿verdad?, en el que el Señor vendrá o en el que el Señor nos llamará. Así que no dejemos para otro día
lo que hoy el Señor nos llama a hacer. Hoy quiero invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que me limpies, que me laves, que me cambies, que me transformes. Perdóname. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero pedirte tu Espíritu Santo, que esté conmigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y siento una gran carga en mi corazón por orar por aquellas personas que tal vez no se han dado cuenta que tal vez antes predicaban guiados por el Espíritu Santo, pero que ahora Él simplemente se ha marchado. Que ya no habla por su oído, que ya no usa sus labios. Y esta palabra no es para culpa, ni para contienda, ni para hacer sentir mal a alguien. Sin embargo, si el Espíritu Santo está tocando el corazón de alguna persona, es porque quiere recordarle que ahí sigue estando. Que aunque ya no le hable, no es porque no quiera hablarle, sino porque muchas veces nuestro corazón se endurece de tal forma que nuestros oídos espirituales parecen haberse cerrado. Así que permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Y hoy quiero orarte especialmente porque abras nuestros sentidos espirituales, que abras nuestros oídos. Que si hay personas que antes creían en ti y han dejado de creer, que antes hablaban de ti y contigo todo el tiempo, que antes de dar una palabra te preguntaban, te pedían ser usados, pero que ahora se sienten fuertes y creen en sus propias fuerzas en lugar de en las tuyas. Por favor, perdona toda ofensa. Por favor, Espíritu Santo, no te apartes de nosotros ni un momento. Que tu dulce voz no la dejemos de escuchar. Que no te contristemos, Señor, con nuestra frialdad o desobediencia. Que no te ignoremos más. Espíritu Santo, yo te pido que llenes el corazón de cada persona que esté escuchando esta palabra. Que tu Espíritu Santo inunde, llene y prospere cada corazón. Trae esa llenura, trae ese abrazo, Espíritu Santo. Seca esas lágrimas. Tú no vienes con culpa, pero traes arrepentimiento en nuestros corazones. Tú quieres volver a ser y seguir siendo el número 1 en nuestras vidas. Tú sigues haciendo milagros. Tú sigues liberando cautivos, sanando enfermos. Quita todo orgullo en nosotros, Señor. Todo lo que tú no has sembrado dentro de nosotros, arráncalo. Arranca todo pensamiento que el enemigo haya sembrado, toda cizaña. Por favor, no permitas que prediquemos, que demos tu palabra sin ti. Al contrario, Espíritu Santo, enciende esa llama dentro de nosotros, hazla viva. Que cuando abramos nuestra boca, seas tú, Espíritu Santo, hablando por medio de nosotros. Llénanos de tu amor, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu presencia. Padre, te oro por cada uno de nosotros, Señor, por nuestras familias, por nuestros bienes, por todo lo que has puesto a nuestro cargo y en nuestro nombre, Señor. Sé tú cuidando, bendiciendo, protegiendo, guardando. Cuida nuestro entrar y nuestro salir, cuida nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios.
Gracias, papito. Y perdónanos, Espíritu Santo, cuando te hemos contristado, cuando no te preguntamos, pero sobre todo cuando no te dejamos hablar, cuando la religiosidad es más fuerte que tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Jesús, por esta palabra del día de hoy. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos pronto, primero Dios. Bendiciones.